Muy buenos días, don Ángel. Tome usted asiento. Ahí, efectivamente. Muy bien, damos la bienvenida a don Ángel Pacheco Conejero, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Le voy a explicar brevemente cómo se desarrolla la comparecencia. Inicialmente tiene usted un turno de 10 minutos para informar a la comisión de lo que crea usted oportuno y posteriormente los grupos parlamentarios, cada uno de ellos tendrá 5 minutos para presentarle sus cuestiones o sus dudas y un turno final para usted de otros 5 minutos. Así que cuando usted lo estime oportuno puede empezar. Sí, ¿no? Vale, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar con Cooperativas Agroalimentarias en la comparecencia para el tema del decreto ley de ayudas excepcionales por el tema de tema meteorológico, con el tema fundamentalmente para el tema del ovino de carne y de leche y fundamentalmente también para el tema de la cereza. Bueno, para nosotros desde Cooperativas Agroalimentarias, como bien sabéis, representamos a todos los sectores de la región en general y en este sentido, pues también a petición nuestra y de todas las OPA, pues vimos que era una situación absolutamente complicada. Fundamentalmente se iniciaron el tema por el tema del ovino, de la lengua azul. Había una situación muy complicada, como todos ustedes saben, nunca se habían dado cuatro serotipos en el mismo momento y en el mismo periodo y fue un tema absolutamente puntual con una incidencia económica muy importante para el sector. Eso además se unió al tema de la cereza, que se había juntado consecutivamente 2 campañas absolutamente desastrosas para el tema de la cereza y aprovechando la excepcionalidad de la ayuda, pues se incluyó también a la cereza. Nosotros siempre hicimos muchísimo hincapié en el tema del ovino, fundamentalmente porque aunque la lengua azul también afectó al vacuno, el vacuno no tuvo las incidencias económicas que sí sufrió el ovino. El ovino en el doble sentido, por una parte el ovino de carne y también fundamentalmente y concretamente la parte que a mí me tocaba, que también hice muy incidencia en el tema de la producción láctea. Como todos ustedes saben, una de las primeras consecuencias de la lengua azul, además de la mortandad y otro tipo de consecuencias que tiene en la salud de los animales, es una pérdida automática de la producción láctea. En concreto, en la zona de donde surgió el primer foco, en la zona que es ámbito geográfico de la denominación de origen protegida Tortal-Casar, desde el primer momento tuvimos una pérdida económica importantísima en las producciones, que además de la pérdida económica, que nunca es buena en ningún momento del año, justamente coincidía en el periodo que para nosotros es clave de producción de leche para Navidad, que es un tema económicamente para nuestras explotaciones de una importancia vital. Y digo de una importancia vital porque aunque tanto en las denominaciones de origen en Serena y en Casar tenemos bastante diversificada y bastante deslocalizada la producción a lo largo de todo el año, tenemos un tema de ventas concentrados en el tema de Navidad que abarca entre el 30 y 35%, con lo cual la incidencia económica en las explotaciones había sido durísima. Y siguiendo con el tema del ovino y en general en la ganadería, para nosotros nos parecía que era absolutamente imprescindible el tema de la ayuda porque, como bien saben, en el tema de la ganadería, explotación que cierra, explotación que no abre. No ocurre lo mismo con agricultura, que podemos cambiar de cultivo, se pueden hacer otro tipo de circunstancias mejores o peores, pero en tema de ganadería la preocupación máxima es que cuando hay un problema que ya tiene el sector, y es verdad que también tenemos que tener en cuenta que no ha sido un año especialmente malo en precios, quiero decir que se compensa, lo que pasa es que la pérdida económica, que aunque el decreto no valora, no son las del momento de la incidencia de la enfermedad, porque luego también tiene unas consecuencias a medio y largo plazo. Primero, la disminución de la cabaña, que cuesta trabajo recuperarla, pero también hay un tema importante en temas de aborto, no fertilidad, que tienen consecuencias económicas en las siguientes campañas ganaderas, ¿no? Entonces, nosotros entendíamos que era absolutamente necesario hacer una ayuda directa al tema del ovino en este tema y, por supuesto, estábamos totalmente de acuerdo en que el vacuno en ese momento no lo necesitaba. Y, por otra parte, en el tema de la cereza, pues lo entendíamos igual. Aquí ha estado nuestro compañero José de la agrupación, lo habrá comentado en la misma línea argumental que nosotros tenemos con el tema de
del sector. Nosotros es un sector también estratégico, un sector que tiene una importancia vital en una zona geográfica como es el norte de Cáceres y había pues 2 años consecutivos con una mala cosecha por condiciones climatológicas. Aunque bueno, no muchas, pero algunas de nuestras explotaciones están cubiertas por seguros, hay muchas explotaciones que no tenían seguro. Y la verdad es que había sido pues 2 años calamitosos que se juntan no solo la falta de producción, que yo creo que también es importante, pero también la falta de competitividad en los mercados a futuro. Es decir, cuando te descolocas y te posicionan otros productos en el mismo periodo de tiempo en el que tú no estás en el mercado, luego conseguir esos mercados es muy complicado. Entonces, yo creo que esa ayuda pues también entendíamos que era necesaria. Así lo vimos, nos reunimos varias veces e intentamos por todos los medios pues conseguir un documento de consenso que cubriera las necesidades de los 2 sectores. Y bueno, yo creo que resumidamente, no sé si puedo hablar más rato, pero tiene usted 5 minutos. Pero digo que más, no tiene mucho sentido porque creo que he hecho un resumen bastante razonable, así que yo creo que sí, pues estoy encantado de atender cualquier tipo de pregunta, cuestión y lo que estimen oportuno. Muy bien, pues muchas gracias, señor Pacheco. Damos turno de palabra ahora a los grupos parlamentarios y para iniciar el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor de Miguel Pérez. Señor Pacheco, muchas gracias por comparecer en esta comisión. Yo le comento, o sea, este decreto ha sido negociado quizá con las organizaciones agrarias, no sé si a cooperativas agroalimentarias le habrán pedido opinión, pero con quien no ha sido negociado ni siquiera informado es con los grupos parlamentarios que tienen que votarlo, con lo cual es muy difícil que un grupo parlamentario en minoría, como es el Partido Popular, pueda aprobar algo en esta asamblea sin ni siquiera tiene el gesto de sentarse a hablar con quienes se lo tienen que aprobar. Y parece mentira, llevan 2 años gobernando y llevan ya muchos fracasos a sus espaldas, muchos decretos que no han salido, pero siguen con el mismo modus operandi, que es: estos son lentejas, las queréis bien o si no, las dejáis. Y bueno, pues ya estamos cansadas de ver decretos que a nuestro juicio son un poco chapuzas. Y son un poco chapuzas porque el de la fiebre hemorrágica lo fue. Y este viene a abundar en los mismos errores. Nos hemos encontrado con un listado provisional de ganaderos que iban a recibir la ayuda, en el que había ganaderos con 1.000 cabezas de ganado que con solo 2 bajas iban a recibir 20.000 euros. Y ganaderos con más del 50% de la afectación de la cabaña, con 500 ovejas, iban a cobrar 11.000. Ese es el listado provisional que ha publicado la Junta de Extremadura. No hay un listado definitivo aún publicado. Ni lo va a haber, obviamente, ni lo va a haber, porque no van a dejar que veamos que realmente el criterio de que tenían que sufrir el 30% de afectación no se va a cumplir. A mí esto me parece realmente que no ayuda al sector, que las ayudas se gestionen de esta manera, tan chapucera, como con dejadez, como bueno, pues cogemos el censo y ya está, y los que más tienen más cobran, y da igual si han sufrido la enfermedad o no. A mí, sinceramente, me escandaliza y me indigna porque creo que las ayudas tienen que ir para quien lo necesita realmente, ¿no? Y está visto que el Partido Popular no tiene ningún interés en que estas ayudas vayan para quien lo necesita realmente. Pero es que además han dejado fuera a los ganaderos con menos de 50 cabezas, que dirá usted, bueno, es que un ganadero con menos de 50 cabezas pues no es muy profesional. Bueno, pues a lo mejor es que hay ganaderos que combinan otras actividades y tienen actividad. ¿Por qué tienen que quedar fuera los que tienen menos de 50 cabezas? No lo entendemos, sinceramente no lo entendemos. Pero lo que no entendemos es que, sobre todo, se vaya a gestionar de esta manera. Dice el Partido Popular también que no hay fondos propios para complementar estas ayudas. También dicen, y que eso es una mentira enorme, que con esta tramitación de ley se van a poner en riesgo los fondos, y yo ya le digo que no. Que aunque se esté tramitando como ley el decreto ya está aprobado y va a seguir su curso normal. Pero nosotras con esta tramitación de ley lo que queremos es que se intente mejorar un decreto que consideramos que tiene serias aristas y serias deficiencias. Dice el Partido Popular que no hay fondos propios. O sea, este dinero que hay, estas ayudas históricas que dice el señor Serrano,
Son históricas porque vienen de Europa, porque si tuvieran que ser con fondos autonómicos, ya le digo que no las veíamos ni por asomo, porque la política del Partido Popular es que cuanto menos tengamos en la hucha común, mejor. La política fiscal va para perdonarle los impuestos a los más ricos, y lo hemos visto, y para que recaiga la política fiscal sobre la clase trabajadora y no sobre la clase que vive de las rentas, de su patrimonio o de los 20 pisos que tienen alquilados. A esos no se les toca en esta región. Se toca a la gente que tributa su IRPF. Y eso es así. Con lo cual, cada vez vamos a tener menos dinero en la hucha común para poder complementar ayudas que son importantes para los ganaderos, para los agricultores. Cada vez que nos digan que no hay dinero, recordemos que no hay dinero porque no quieren. Que no hay dinero porque no quieren. Que no hay fondos propios porque no les da la gana. Pues estamos abiertas desde Unidas por Extremadura a que ustedes nos trasladen desde cooperativas cualquier enmienda que consideren que podemos hacer a este decreto que pueda mejorar y que pueda realmente llegar a quien ha sufrido la enfermedad. No olvidamos que la enfermedad no se ha acabado, que a día de hoy está habiendo ya gente que está teniendo ovejas enfermas de lengua azul y que además las han vacunado, que las han vacunado con los 4 serotipos y están enfermas. Con lo cual, estas ayudas van a tener que seguir y va a ser muy difícil que sigan si el Partido Popular y Vox vota a favor de un recorte en la PAC del 22% en Europa. Va a ser muy difícil. Como también va a ser muy difícil la incorporación de jóvenes agricultores que depende del segundo pilar, el cual se lo quieren cargar. Y la propuesta de cargarse el segundo pilar, la propuesta de un recorte del 22% en la PAC, viene de la derecha europea. De esos que quieren seguir el mandato del señor Trump y quieren que nos gastemos el dinero en defensa en vez del dinero en hacernos más soberanos agrariamente. Vaya concluyendo, señora de Miguel, por favor. Finalizo. Que cuando hagamos decretos sean para que realmente llegue a la gente que lo necesita y no para hacer una barra libre y que además quienes se salgan más beneficiados precisamente son quienes menos lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señor Pacheco. Gracias por venir y por comparecer. Yo también soy como usted, muy breve, puesto que considero que no hay mucho más que decir. Únicamente le quería preguntar a usted, dentro del sector ovino, puesto que el sector cercero ya ha hablado el anterior compareciente, si considera suficientes lo establecido, ¿no?, las ayudas para el sector ovino en este decreto y, sobre todo, cómo están establecidas, digamos, ese reparto, ¿no?, por número de cabezas y cómo se podría mejorar si usted lo considera mejorable. Perfecto. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Beltrán Muñoz. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco. Bienvenido a la Asamblea de Extremadura. Bueno, la verdad es que la Junta de Extremadura reaccionó tarde ante estas situaciones que se generaron. Mi grupo político ya solicitó ayudas en el mes de octubre del 2024 por la lengua azul y por las pérdidas de la cereza y, de hecho, se va a dar la paradoja de que se va a acabar la campaña de la cereza y todavía no han cobrado la del año pasado, la de las pérdidas. Pero bueno, bienvenido sea que ya está el decreto. Como bien se ha comentado esta mañana aquí, tenemos un problema, señor Pacheco, porque este decreto que viene a la Asamblea, como es lógico, los grupos políticos dijimos que sí al decreto, pero entendimos que era mejorable y, por lo tanto, los grupos políticos decidimos que se tramitara como propuesta de ley. ¿Cuál es la sorpresa nuestra? Porque con nosotros nadie se ha puesto en contacto por parte de la Junta de Extremadura y por parte del Grupo Popular. La sorpresa nuestra esta mañana, que ha caído aquí, es que, según nos dice el representante de Asaja, el don Ángel, que no se puede tocar nada del decreto, porque si se toca, según sus servicios jurídicos, puede ser que perdamos los 28 millones de euros. Y a eso ha aseverado el señor don Viviano diciendo que así es y tal. Claro, y luego nos llaman irresponsables. Es decir, un gobierno que no tiene mayoría absoluta directamente hablan con ustedes, que me parece lógico, me parece bien, pero no cuenta con los grupos políticos. Ya nos dicen que somos unos irresponsables si no aprobamos el decreto. Esa es la situación. Es decir, vuelvo a repetir que después de 2 años algunos se han dado cuenta que todavía no tienen mayoría absoluta. Pero vamos, yo de todas formas me tranquilizo que al final los grupos políticos de esta Asamblea seremos responsables y no va a pasar nada de lo que se ha dicho. Sí es verdad que nosotros, cuando propusimos en la propuesta de impulso estas ayudas el año pasado, en el mes de septiembre, octubre del 2024, propusimos que hubiese una línea de ayuda a los agricultores y a los ganaderos, pero también a las empresas y cooperativas que transforman el producto, es decir, al sector agroalimentario, porque entendíamos que, igual que
el agricultor ganadero pierde poder adquisitivo, también lo pierde, como es lógico, la empresa que transforma. No se ha tenido en cuenta y, por lo tanto, yo creo que eso hubiera sido o puede ser una enmienda que se puede presentar a este decreto, si vemos que se puede hacer, porque ya veremos a ver, porque aquí jurídicamente todo el mundo está diciendo esta mañana bastantes cosas. Sí es verdad que me gustaría escucharle en qué se puede mejorar este decreto, si se puede mejorar. Yo creo que el sector agroalimentario, vuelvo a repetir, necesita más ayuda, sobre todo teniendo en cuenta que somos o sois la principal, digo somos, pues yo también he sido presidente de cooperativa, de las principales empresas de esta región y, por tanto, creo que necesitan bastante más ayuda. Sí es verdad que ante la situación que se avecina, como se ha dicho esta mañana aquí, con el recorte de la PAC, va a requerir mucho diálogo entre todos, porque la situación que amenaza a nuestro campo es muy seria y, por lo tanto, estaba claro que el aumento presupuestario en armamento de algún lado tendría que salir y, por desgracia, las sospechas pues, al final se están realizando. Es decir, hay que producir más armas para contentar a la industria armamentística del señor Trump y nos olvidamos que durante la COVID el sector primario fue fundamental cuando la crisis de la pandemia. Pero, bueno, así es esto. Y sí sería interesante, de lo que estamos deduciendo esta mañana, escuchándoles a ustedes, que habría que generar un fondo autonómico para enfermedades y temporales generados por el cambio climático, porque estamos viendo que cada vez se adelantan las enfermedades, se adelantan las tormentas, son más recias, hacen más daño, y sí sería interesante no tener que andar con este sistema burocrático de decretos, sino tener un fondo a través del Parlamento, de la Junta de Extremadura, y que ese fondo actuase en casos de que haya que actuar, porque la situación cada vez se ve que va siendo más urgente. Por lo tanto, simplemente escucharle si usted dónde cree que se puede mejorar este decreto en la tramitación como propuesta de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Lozano Martínez. Gracias, presidente. Señor Pacheco, bienvenido a la Comisión de Agricultura y muchas gracias no solo por su asistencia, sino también por las consideraciones, las aportaciones que ha hecho en representación de cooperativas agroalimentarias. Yo tampoco me voy a extender mucho, pero sí voy a hablar de la cuestión. No me voy a dedicar a dar aquí valoraciones de lo que han podido comentar unos y otros grupos. Yo creo que es importante poner en valor las ayudas que se han puesto a disposición de los cereceros y de los ganaderos, pues para resolver los problemas con los que se han enfrentado. Y yo creo que es muy importante esa disposición que ha habido por parte de las distintas asociaciones y esa predisposición para el diálogo, porque fruto de ese diálogo es el resultado de ese diálogo, es la norma que actualmente está en vigor y que va a dar pie a que por primera vez fondos de la Unión Europea se puedan destinar a esta materia. Ayudas que son ya una realidad y que se están pidiendo y que deben, entendemos, cumplir con las expectativas del sector, puesto que, como he dicho, prácticamente nacen del sector. Es un decreto que, además, creemos nosotros, desde el Partido Popular, que va a ser muy eficaz y que debemos salvaguardar, en el sentido de que debemos intentar evitar que se produzcan modificaciones, porque como ya le han explicado, todo el mundo ha hablado de la opinión del Partido Popular, ahora la va a oír en primera persona. Nosotros sí estamos preocupados porque, según la información que nosotros tenemos, cualquier modificación de estas ayudas que están pactadas, que están acordadas, que están concertadas con la Unión Europea, pues puede suponer que la reacción de la propia Unión Europea suponga la pérdida y luego la posterior devolución de estas ayudas. Por tanto, nosotros, nuestra propuesta, lo que nosotros trasladamos es la necesidad de no modificar este decreto, de tomar el decreto tal y como está, de aplicar las medidas que están recogidas en él y hacer efectivas cuanto antes, a la mayor brevedad posible y sin ningún riesgo por parte de los agricultores y de los ganaderos de estas ayudas. Por tanto, señor Pacheco, en este sentido, pues agradecerle nuevamente su asistencia y agradecer las consideraciones que nos ha hecho a esta comisión. Muchas gracias, señoría. Y para finalizar la comparecencia del señor Pacheco Conejero,
presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, tiene la palabra por 5 minutos. Vale, pues muchas gracias de nuevo y, bueno, contestando por partes o en todo, pues primero, nos gustaría que el decreto saliera adelante. Si tienen que hacer alguna mejora o no se puede modificar, pues nosotros no es un tema que podamos valorar desde Cooperativas Agroalimentarias. Nosotros lo que sí entendemos es que las ayudas son absolutamente necesarias para el sector y entendemos que con las modificaciones, las mejoras que pueda haber o no pueda haber, sí que necesitamos que las ayudas son necesarias. En el tema concreto de la preocupación por la nueva PAC, pues yo creo que todos estamos preocupados por la nueva PAC porque tenemos un tema fundamental. Quiero decir, no es tampoco la primera vez que un decreto y un tipo de ayudas de la Unión Europea, les recuerdo perfectamente que hace 3 años con el tema de la sequía también hubo una medida excepcional con el tema de la sequía, fundamentalmente por algún tema, nuestras cooperativas arroceras y demás, que necesitaron una ayuda específica para el tema de esto. Y sí que estamos totalmente de acuerdo en que siempre que se complementen este tipo de ayudas, no solo hay que complementarlas en la parte productora, sino de la parte transformadora, en este caso de las industrias cooperativas, que muchas de ellas tienen una estructura basada en la producción. Cuando te quedas sin producción, absolutamente tiene un problema gravísimo el tema de la propia entidad cooperativa. Para mejorar, pues nos encantaría que hubiera fondos propios razonables. Nosotros hemos estado trabajando y luchando para que haya fondos para el tema de la vacunación. Nosotros desde nuestras cooperativas, a todas las cooperativas ganaderas, le hemos recomendado que sigan vacunando para el futuro. Para nosotros el tema de la sanidad es absolutamente trascendente porque nuestro futuro económico es una región que es excedentaria en todas nuestras producciones. Tenemos la mayor cooperativa de ovino de toda Europa y somos los mayores productores de ovino de Europa. El 80% de nuestra rentabilidad económica va a la exportación. Necesitamos una sanidad que sea absolutamente impoluta en el tema, porque si no nos impediría exportar. Para eso, efectivamente, necesitamos fondos y estaremos encantados que se dotara económicamente para el tema. Por otra parte, no podemos olvidar que necesitamos una reestructuración absoluta del tema de los seguros agrarios. Para nosotros los seguros agrarios son trascendentes. Muchas de las situaciones que están cubriendo quedan fuera de las coberturas de los seguros agrarios, porque la realidad de los seguros agrarios, cuando se diseñaron a la realidad de las condiciones climáticas y cada vez más frecuentes incidencias con el cambio climático, muchas de nuestros riesgos están descubiertos del seguro agrario. Tenemos que tener una herramienta fundamental y el seguro creo que es extraordinaria con las modificaciones que conlleva. Pero estamos hablando de un decreto ley de ayudas que, si no se hubiera podido entrar, muchas de nuestras explotaciones no están aseguradas y se hubieran quedado sin esa cobertura. Pero esto puede pasar este año. Hemos tenido un decreto de ayudas como el que tenemos hoy encima de la mesa, pero puede que este decreto de ayudas no llegue. Sin una buena cobertura de seguro agrario, el sector productivo tiene un gran problema. En el tema de que se puede mejorar el decreto, no sé mucho que se puede mejorar el decreto. El tema de los tramos, pues como todo en la vida, cuando se consensúan unas medidas y tendremos que estar todas las organizaciones de acuerdo en un tema, pues a lo mejor podemos estar a favor de un tramo más largo, un tramo más corto. Me imagino que nuestro compañero de la agrupación lo habrá comentado igual. Pues nos gustaría que fuera un poquitín más cobertura a explotaciones más pequeñas, un poco. Es decir, creo que como todo, cuando se consensúa un decreto, se cede y se aporta. Es un tema de negociación. Nosotros es que, disculpen, no, pero es que en cooperativa el 99% de las veces nunca votamos. Es decir, casi siempre consensuamos todas nuestras decisiones porque al final yo creo que el interés general de nuestros socios en la cooperativa tiene que primar sobre el interés general de quien toma las decisiones en este caso. Y lo digo, y discúlpenme que lo diga porque yo soy muy expresivo, nosotros tenemos 3 gorras en las cooperativas. Tenemos la gorra de socio como dueño de la empresa y tenemos que tomar decisiones como dueño de la empresa. Tenemos la gorra de proveedores porque toda nuestra producción la entregamos a la cooperativa y tenemos la gorra de clientes porque todas nuestras demandas se las compramos a la cooperativa. Y tenemos que tener muy claro que algunas veces las decisiones que tomamos a nivel general, pues a lo mejor directamente a alguno de los socios no nos beneficia cuando la tomamos. No siempre tiene que ser así, pero lo lógico es consensuar. Entonces, me encantaría que cubriera una cobertura, fuera más amplia, que cubriera todas las necesidades, pero yo creo que entendemos que son absolutamente necesarias las ayudas. Creemos que lo que tenemos que seguir trabajando en el futuro es potenciar los seguros. Disculpen que reiteren el tema de la cobertura de los seguros. Y estoy de acuerdo que muchas veces el café para todos no es la más justa de
de la forma de aplicarlo, pero también es verdad que no siempre podemos imponer nuestro criterio cuando se negocia unas condiciones. Y en ese aspecto yo creo que todos hemos estado de acuerdo en que lo más importante para el sector es tramitarlo de la forma más rápida posible y sobre todo que las ayudas lleguen lo antes posible. Porque, disculpen y digo lo mismo, que insista, en el tema ganadero, cada vez que se cierra una explotación, el problema es que no se vuelve a abrir y tenemos una disminución de cabañas tremenda. Se han dado varias circunstancias, como comentaba, también se ha comentado en la mesa. Llevamos 3 años de sequía malísimos, se han comenzado con una enfermedad hemorrágica epizootica, ha venido la lengua azul y tenemos una serie de circunstancias que van lastrando cada vez más nuestras cabañas ganaderas. Si no reaccionamos a tiempo y tenemos unos fondos propios para estas ayudas, la cabaña ganadera de la región, que no olvidemos nunca, somos la segunda productora de vacuno de toda España, con 2 provincias solas, y somos la primera en ovino, además de otra campaña como caprino, que tenemos 4. Hoy no olvidemos nunca la apicultura, que también es un tema ganadero. Es decir, creo que tenemos un trabajo por delante entre todos importante, y a nosotros pues, nos encantaría que se consensuaran este tipo de ayudas, porque al final benefician al sector primario, que yo creo que es trascendente en la economía de esta región. Pues muchas gracias, señor Pacheco, por su comparecencia ante esta comisión y cuando usted lo desee puede abandonar la sala o puede permanecer en ella. Pues muchísimas gracias y encantado de haber colaborado o no, ustedes lo verán. Gracias. Muy bien.